Vamos otra vez a compras, a la parte de rubros y lo que les estaba contando anteriormente. Yo lo que voy a hacer es empezar a ejecutar, digamos, o sea, todo un proyecto desde cero para poder ver, digamos, o sea, cómo es todo el proceso y toda la parte de configuración. Vamos a definir un nuevo rubro, que lo vamos a llamar plomería. ¿Ok? Esto es bastante similar, digamos, a la salta de los artículos y a la salta de los rubros de los artículos. Y dentro de plomería voy a definir, por ejemplo, solamente dos rubros, dos subrubros, que son materiales y mano de obra. ¿Sí? Ok. Esto que ustedes definieron acá, en definitiva, son, o sea, cada uno de los ítems que normalmente ustedes le presupuestan a sus clientes. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen definida toda la estructura, es importante tener en cuenta que esta estructura no es para una obra en particular, sino que esta estructura la van a utilizar en todas las obras que ustedes presupuesten o en todos los proyectos que ustedes presupuesten. En cada obra o en cada proyecto van a poder utilizar uno o todos de los rubros y subrubros que tienen definidos. Pero siempre les van a aparecer absolutamente todos. Ahora lo vamos a ver cuando empecemos con la parte de presupuestación. Una vez que ustedes tienen definido, digamos, parametrizado lo que es la estructura básica de los presupuestos que ustedes les emiten a sus clientes, lo que sigue, obviamente, es una vez que ustedes venden un proyecto, es definir un proyecto a un cliente. Dentro del apartado 2, le voy a dar nuevo, voy a describir el proyecto como obra 2, le voy a asignar un responsable. Los responsables obviamente son los usuarios del sistema, ¿sí? Y lo voy a asociar a alguno de los clientes. Estos datos que están aquí, en definitiva, son datos que no van a impactar en ningún lado, simplemente son datos para tener en cuenta, digamos, dentro de la obra. ¿Cuál es la dirección? eh, ¿Cuál es el depósito asociado? O sea, ustedes pueden crear un depósito propio y pueden tener un depósito asociado para una obra determinada. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá es le voy a definir el depósito de obra. Esto es el lugar, digamos, donde yo voy a copiar materiales dentro de la obra. Y el depósito central asumo que es el depósito propio de la empresa donde yo acopio mis materiales. Puedo agregar acá algún comentario, lo voy a definir como que está activo. ¿Sí? Los días laborables de la semana simplemente es un dato recordatorio y lo grabo. ¿Ok? Bien. Una vez que yo tengo grabado el proyecto, el paso siguiente es ir a la presupuestación de ese proyecto, que no es otra cosa que lo que ustedes obviamente le presupuestaron a cada uno de sus clientes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es buscar al cliente, ¿sí? Y dentro de ese cliente, ¿cuál es la obra que voy a presupuestar? En este caso, vamos a presupuestar la obra 2, que es la que acabamos de crear. Fíjense que esto es lo que yo les decía anteriormente. El sistema les va a traer absolutamente todos los rubros y los subrubros que ustedes tienen creados en la parametrización del sistema. Y como les decía también, no necesariamente tienen que presupuestar todos los rubros en todas las obras. ¿Ok? O sea, con lo que vamos a hacer acá, vamos a tratar de presupuestar algunas cosas típicas. Vamos a poner un presupuesto de albañilería para mano de obra y para materiales. ¿Sí? Vamos a presupuestar algo de electricidad. Vamos a poner algo acá de estructuras. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. O sea, lo que estoy ingresando acá son montos, ¿no es cierto? Que es lo mismo que yo le presupuesté a mi cliente. Algo que es importante que tengan en cuenta. Estos montos que estoy ingresando acá, que estoy presupuestando, son montos sin IVA. Esto significa que después vamos a ver que cuando yo esté haciendo el control
contra los gastos, contra las compras y otra serie de gastos que voy a ir imputando en el sistema los va a ir trayendo sin IVA, ¿sí? O sea, con lo cual todo esto tengan muy presente que no, o sea, si ustedes, por ejemplo, presupuestaron, o sea, tienen los materiales que son 500.000 pesos más IVA, ¿no es cierto? Acá tienen que dejar solamente los 500.000 pesos, sino 500.000 más el 21%. Bien, una vez que lo tienen cargado, lo pueden grabar, ¿sí? Y aquí en definitiva lo que hice fue tener actualizado, digamos, el presupuesto de la obra que yo voy a comenzar a ejecutar. Aquí en la parte inferior, ¿no es cierto?, puedo ver el total del presupuesto y después vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación, ¿no es cierto?, cómo van impactando los gastos reales contra este presupuesto. Vamos a cerrar estas ventanas y vamos a empezar a trabajar un poco con todo lo que tiene que ver con la carga de gastos. En la carga de gastos, digamos, la parte más fuerte, o sea, que normalmente impacta, es todo lo que tiene que ver con las compras que están asociadas a un determinado proyecto. Vamos a hacer 2 o 3 ejemplos para que quede claro desde dónde yo puedo empezar a ver y desde dónde yo puedo empezar a apropiarle gastos a un proyecto determinado, ¿sí? Con lo cual, yo puedo empezar, por ejemplo, por una orden de compra, una cotización que yo le voy a ingresar, ¿no es cierto?, a un proveedor. Entonces, voy a cargar acá al proveedor, voy a suponer que estoy comprando 500 metros cúbicos de arena y unas 200 bolsas de cemento, ¿sí? Fíjense un detalle. Recuerden que acá en las órdenes de compra el sistema les pregunta, ¿no es cierto?, o generalmente lo que hace es sugerir, ¿no es cierto?, el depósito del usuario que lo está cargando. Es importante tener en cuenta que si yo voy a copiar la mercadería o los materiales en un depósito propio, dejo el depósito propio de mi empresa. Ahora, puede pasar, ¿no es cierto?, que yo lo asigne directamente al depósito de la obra. Cuando le estoy diciendo al proveedor, entrégame todos los materiales en una obra determinada, ¿sí? De todas formas, ahora vamos a ver los dos casos. En este caso, yo lo que voy a hacer es como que yo estoy acopiando, ¿no es cierto?, la mercadería en mi depósito y recién después la voy a asignar, ¿sí? Confirmo, ¿ok? Y guardo la orden de compra. En este caso, me está preguntando si lo quiero asignar a gastos por proyecto. Como en este primer ejemplo que yo les estoy dando, en realidad estoy comprando materiales y lo que estoy suponiendo es que voy a distribuir esos materiales en varias obras, no lo voy a asignar en este momento, ¿sí? Entonces le voy a decir que no, ¿ok? Obviamente después viene la impresión de la orden de compra, esto es un tema que obviamente ya lo saben, ¿sí? Eh, Vamos a ingresar otra compra, vamos a ir por acá, vamos a decir que estos materiales, vamos a comprar solamente arena, se le llevamos 100 metros cúbicos, ¿sí? Y en este caso, ya lo apropiamos a la obra, ¿sí? O sea, con lo cual digo, estos materiales que estoy comprando, le estoy diciendo a mi proveedor, entrégamelos directamente en la dirección de la obra. Confirmo la orden de compra, ¿sí? Y si yo estoy seguro, ¿no es cierto?, de que en definitiva, económicamente, este va a ser el precio, tengo todo confirmado, en este caso ya le puedo decir que sí, que asigno a gastos por proyecto los ítems que yo acabo de comprar. Cuando le digo que sí, el sistema va a abrir esta segunda ventana. En la parte inferior le puedo dar Enter, ahí donde está titilando el cursor, y acá me va a mostrar todos los proyectos que yo tengo en este momento abiertos. Como habíamos empezado a trabajar con la obra 2, le voy a decir que lo apropie a esta obra. Y lo grabo. Cuando lo grabo, el sistema lo que me va a mostrar cuáles son los rubros y los subrubros que tengo presupuestados dentro de esa obra. ¿Correcto? En este caso, yo lo voy a apropiar directamente a materiales. Ahora después vamos a hacer un ejemplo con
de vuelta con dos artículos, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver qué pasa cuando yo quiero distribuir esto en dos rubros distintos, ¿sí? Si yo le doy aquí Enter, ¿sí?, dos veces, puedo completarlo también manualmente. Acá lo que hizo fue bajar de la cantidad que estaba aplicada en la orden de compra y decir que lo voy a aplicar al rubro materiales, perdón, al rubro albañilería, subrubro materiales. Le voy a aceptar nuevamente y cierro la orden de compra. ¿Sí? Bien. Vamos a ir abriendo y vamos a dejar abierto acá la presupuestación para poder ir viendo, ¿no es cierto?, cómo va impactando esto, ¿sí?, en el presupuesto de la obra. Fíjense, lo que acabamos de guardar recién de esa orden de compra son estos 50.000 pesos. ¿Ok? Acá el sistema a la derecha lo que les va mostrando, ¿sí?, o sea, cuál es el porcentaje que me falta consumir con relación a este presupuesto. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un par de ejemplos más, pero los vamos a hacer ya directamente sobre la factura. Entonces, vamos a cargar la factura de compra de este proveedor. Voy a capturar la orden de compra, ¿sí?, que había tomado en ese momento. Acuérdense que en este primer ejemplo yo había dicho que la mercadería me llegaba a mi depósito, ¿sí? O sea, no lo estaba entregando directamente a la obra y no lo había apropiado ni a este proyecto ni a ningún otro, ¿correcto? Acá pueden pasar varias cosas. Cuando yo cierro esta factura, ¿sí?, al momento de confirmarla, me va a preguntar si quiero asignarlo a gastos por proyecto. Yo puedo decirle que sí, ¿ok? Y puedo decir, bueno, hay una parte de todo esto que está aquí que sí lo voy a apropiar a la obra y el resto me lo voy a quedar en mi depósito. Es un ejemplo. Una cosa que les sugiero, cuando ustedes tengan más de un artículo aquí, arena, cemento, cal, etcétera, etcétera, les conviene marcar este tilde que está arriba para no tener que hacer la apropiación una a una, ¿no es cierto? Pero todo va a la misma obra. Vamos a verlo. Aquí abajo voy a hacer proyecto. Le voy a decir que voy a mandar a la obra 2 y acá lo que va a hacer es mostrarme, ¿no es cierto?, las cantidades. Entonces le voy a decir en este caso que de la arena, de los 500 metros cúbicos, voy a mandar 200 metros cúbicos, los voy a apropiar a la obra. Esto significa apropiar en forma parcial, ¿no es cierto?, lo que yo compré a una obra. Voy a aceptar, sí, ok. En el caso del cemento, ya va a haber aplicado porcentualmente lo mismo. Le doy a aceptar, perdón. 120, aceptar. Perdón, cometí un pequeño error acá. Total. Bueno, perdón. Bueno, una vez que yo lo tengo asignado, ¿sí?, esto va a impactar directamente en el presupuesto. Ahora lo que voy a hacer, voy a cargar directamente una factura, por ejemplo, del arquitecto de la obra. ¿Sí? Le saco el detalle de artículos, normalmente, honorarios, obra 2, un importe exacto, 20.000 pesos, confirmo, confirmo la compra, fecha incorrecta,
¿sí? Y asigno gasto por proyecto. Exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra cosa. Yo voy a decir que voy a aplicar a la obra 2 de estos 20.000 pesos que me están cobrando, supongamos que voy a aplicar 15.000 esta hora, ¿sí? ¿Cuánto puse ahí? Vamos a poner 10.000 pesos. Cantidad, perdón, 10.000 pesos. Aceptar. Y además le voy a aplicar lo que me falta a otra obra, a la obra 1. Esto significa que yo una misma compra puedo aplicarla en el mismo momento a dos obras distintas, ¿sí? Y vamos a aplicar acá a un horario distinto. Aceptar, aceptar y ahí quedó guardado. ¿Ok? Vamos a darle acá a actualizar. Acá apareció los 10.000 pesos que acabo de aplicar. Y para este mismo cliente, si yo cambiara y fuera a ver la obra 1, ¿sí? Acá van a aparecer los otros 10.000 pesos que acabo de aplicar en esa factura. De todas formas, después cuando veamos todo el análisis de gastos, vamos a ver que esto lo podemos ver con una apertura mayor, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta? Andrés. Bueno, Andrés dice que no le quedó claro cómo se asignan varios ítems en un mismo, cuando son varios ítems en un solo paso. Vamos a repetirlo para que quede claro. Yo cargo una factura, ¿sí? Vamos a cargar los dos ítems que tenemos acá. 50 metros cúbicos, cemento, 20 bolsas de arena, ¿sí? Confirmo la factura, confirmo la compra y asigno a la obra. Marco esto que está acá, ¿sí? Este ítem que está acá, selecciono un proyecto, lo grabo y le digo que todo esto va a materiales. Cuando yo le dé a aceptar acá, me tira esta advertencia. Si desea seguir adelante, todas las asignaciones de los demás artículos se perderán. En realidad está mal expresado, no es que se perderán. O sea, se va a hacer la asignación, si vos te fijás acá abajo, Andrés, el cemento también se apropió, la cantidad disponible quedó en cero, se apropió absolutamente todo a la obra. Y ahí quedó guardado. ¿Sí? Ahora después cuando veamos el detalle de la planilla de gastos, vas a poder ver que esto quedó, o sea, que quedó totalmente guardado. Bien. En Fonsina nosotros lo manejamos con requisitos internos, no tengo módulo de compra, pero seleccionamos los mismos al proyecto de obra. Sí, Alfonsina, ahora después voy a explicar específicamente ese caso. Vamos de vuelta acá a la presupuestación, para darle un poco de seguimiento. Estábamos trabajando con este cliente en esta obra. Hasta ahora, lo que podemos ver acá abajo de todo, ¿no es cierto?, es que hasta ahora estuve haciendo algunas apropiaciones y me dice que me falta consumir del presupuesto un 90,53%. Ahora bien, en algún momento, ¿no es cierto?, o sea, como siempre sucede, nosotros le facturamos a nuestro cliente un anticipo de obra o las distintas etapas de la obra, ¿sí? Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es ir a ventas, a cargar una factura. Busco mi cliente, el constructor, que es sobre el cual yo hice la presupuestación de la obra. Y fíjense que cuando trabajo con gastos por proyecto, acá en la cabecera, ¿sí?, aparecen los proyectos que tiene asignado ese cliente en particular. Entonces lo que voy a decir acá es que esto que voy a facturar lo voy a apropiar a la obra 2. Le voy a sacar el detalle de artículos, normalmente no se factura con detalle de artículos, le voy a decir que este es un anticipo del 20% de la obra. ¿Sí? Así que acá le voy a facturar
200.000 pesos. Confirmo, imprimo el comprobante, lo emito, ¿sí? Bien, vamos a ver acá, a actualizar. Entonces fíjense que acá lo que me apareció abajo a la izquierda es el total de lo que yo llevo facturado versus lo que llevo presupuestado para ese proyecto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otros casos, ¿sí?, que tienen que ver con la administración de los gastos, ¿no es cierto? Y cómo hago para apropiarlos a la obra. Yo antes les había comentado que normalmente la mayor parte de las compras que yo hago las voy apropiando en forma directa del proyecto. Pero en algunos casos lo que hago es acopiar materiales en mis propios depósitos. La forma que tengo en el sistema para decir que esos materiales se los voy a entregar a una obra determinada es venir a la parte de ventas, ¿sí?, y hacer un revito interno. Acá lo que hago es seleccionar el cliente, selecciono la cantidad de materiales que le voy a entregar y le entrego 200 metros cúbicos de arena. ¿Sí? ¿Ok? Lo confirmo, no hace falta que lo imprima. Y en este momento el sistema me va a preguntar, ¿esto que usted le está remitiendo es para un proyecto? Sí. Con lo cual, acá va a estar la arena, vengo a la parte de proyectos, selecciono nuevamente la obra, le doy grabar y le digo que esto va a ir a la parte de albañilería. El proceso de asignación es siempre el mismo, ¿sí? ¿Ok? Pero en este caso lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy sacando la arena de mi depósito y se la estoy mandando al depósito de la obra. ¿Correcto? Ok. Vamos a ver acá la parte de compras. Y vamos a mantener abierto todo lo que es la presupuestación. Perdón. Y acá, obra 2. ¿Sí? Acá sigo acumulando en la parte de albañilería estos gastos. Ahora bien, obviamente que no son normalmente los únicos gastos que uno va apropiando a una obra. Y no todo, por lo general, viene por compras. Yo tengo otras formas, por ejemplo, de aplicar algunos gastos que muchas veces en los cuales no tengo factura. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de fondos y voy a la parte de egresos varios, puede pasar, ¿no es cierto?, que tenga algún concepto por aquí que se llame fletes. Acá me cobraron 1.500 pesos de fletes. Y digo que esto es un flete en la descripción, un flete para la obra 2, ¿ok? Y que se lo pagué en efectivo al fletero. Confirmo el egreso, ¿sí? No hace falta que lo imprima. Y acá también me pregunta si lo quiero asignar a un proyecto determinado. Acá lo que varía, obviamente, es la pantalla de la asignación. Hasta ahora lo que nos estaba mostrando era el detalle de cada uno de los artículos. Acá lo que me está mostrando me está diciendo, bueno, el monto total, ¿no es cierto?, del egreso que yo estoy ejecutando. Selecciono la obra, el proyecto, selecciono cuál es el rubro, ¿sí? Por ejemplo, este, y el subrubro. Y lo grabo. ¿Me están escuchando bien? Ok, perfecto. Bien, ¿se entendió esta parte de los gastos? Lo mismo podría pasar, por ejemplo, suponiendo un pago de sueldos, ¿sí?
Si yo acá pagué, por ejemplo, 5.000 pesos de mano de obra, lo asigno a la obra 2, ¿ok? Confirmo el ingreso, ¿ok? Desea imprimir el comprobante, no hace falta, y lo asigno directamente al proyecto. Albañilería, mano de obra. Y lo grabo, ¿correcto? Bien. A ver, vamos a ver algunas de las consultas. Vamos a ver por acá. Si quiero agregar a los gastos seguros. Eh, bueno, después Alfonsina trata de ser un poco más específica porque no te entiendo la consulta. Si tenemos una duda, ¿cuál sería el control para no duplicar gastos? Eso lo pregunta María Angélica. Ahora, cuando vayamos a ver específicamente la planilla de gastos y veamos la composición de cada uno de estos gastos, ahí vas a encontrar un poco más la explicación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que tiene que ver con el control de la composición de cada uno de estos gastos. Hasta acá lo que estamos viendo son valores globales de todo lo que fuimos cargando. Obviamente ustedes vieron que acá en la parte de albañilería fuimos cargando materiales. Esto está compuesto por arena, cemento, cal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa apertura la vamos a ver acá en la planilla de gastos. ¿Sí? Para ver específicamente para una obra, yo tendría que venir acá, desmarcar esto y vamos a ver en particular la obra 2, que es con la que estamos trabajando. Yo podría parcializar acá, en el caso de que quiera hacer el análisis, o sea, para un rubro determinado y para un subrubro determinado. Eso es lo que me va a dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un análisis muy puntual sobre una parte de esa obra. ¿Sí? Vamos a darle acá a actualizar y acá lo que va apareciendo es todo lo que estuvimos imputando a este momento, hasta este momento. Incluido, ¿no es cierto?, obviamente, artículo por artículo, las cantidades que nosotros fuimos aplicando. Lo que me preguntaban recién con referencia de cómo hago para controlar, ¿no es cierto?, si algo no está cargado, yo voy a dejar esto aquí abierto y vamos a ir acá abajo a los comprobantes pendientes de imputación. ¿Sí? Yo lo que hago acá, le doy a actualizar, y acá lo que puedo ver es todo aquello, ¿sí?, que yo cargué en algún momento y que no está imputado a ningún proyecto en particular. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un poquito con estas cosas para que ustedes puedan ver cómo hago para aplicar estas cosas a un proyecto. Esto puede pasar, o sea, puede pasar que en algún momento no tuvimos la decisión de a dónde iba, se consumió, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta después, ¿no es cierto?, que eso tendría que haber sido aplicado a un proyecto en particular. Bien. Este es el primer control que ustedes van a tener, ¿no es cierto?, el primer control de seguimiento detallado con referencia a este presupuesto que ustedes cargaron acá, ¿sí?, para cada uno de los rubros y los subrubros. Vamos a dejarlo abierto acá. Vamos a ir a la imputación manual de gasto, a los comprobantes que están pendientes de emisión. Le voy a dar a actualizar y encuentro que todos estos comprobantes yo no los imputé. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, sobre comprobante y le doy con el botón derecho, puedo asignar el gasto directamente desde acá. ¿Sí? Entonces supongamos que este gasto, lamentablemente acá no le pusimos ninguna descripción, eso no es bueno, digamos que esto es un gasto para la obra 2, para el rubro estructuras y para la mano de obra. Lo grabo. ¿Sí? Fíjense que acá arriba va a ir desapareciendo, ¿sí?, todo lo que, o sea, todo lo que yo voy imputando. Lo mismo pasa
con todas estas cosas que yo fui ingresando, pero que nunca las apropié. ¿Ok? Existe otra forma de hacer esta imputación manual. Yo puedo venir aquí abajo de la planilla de gastos y hacer la imputación manual de gastos. Les digo una cosa, o sea, es mucho más cómodo hacerlo desde acá, porque en definitiva esto va a abrir esta ventana. Y acá, en esta ventana de acá, en los comprobantes pendientes de imputación, tengo una visualización total, digamos, de lo que me queda pendiente de imputar. Y acuérdense que cuando yo le doy acá con el botón derecho, este asignar gasto no va a ser otra cosa que abrir esta ventana que está acá. O sea, con lo cual es exactamente lo mismo que trabajen de un lado o de otro. Me paro sobre este, le digo que voy a asignar el gasto, ¿sí? En este caso lo que me había quedado sin imputar era arena y cemento. Vamos a aplicarle todo a un mismo proyecto. Vamos a decir en este caso que esto fue para vamos a dejarlo en el edificio 1. Vamos a aplicarlo a la parte de materiales de este edificio. ¿Sí? Aceptamos. Le digo que sí, que voy a aplicar todo. Y le doy a aceptar. ¿Sí? ¿Okay? De esa forma, lo que voy a hacer es ir aplicando, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tengo, o sea, todo lo que tengo pendiente a cada una de las obras. A ver, el filtro no aplica para los remitos internos, me dice Andrés. Felicítame cuál de los filtros, Andrés, porque no llego a entenderte. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá? ¿Alguna consulta más? No, Andrés, no aplica para los remitos internos. Es así. Ok. Veamos nuevamente lo que tiene que ver planilla de gastos. El principal control que existe, los dos principales controles que existen para el seguimiento de una obra están enfocados en estos dos reportes. Obviamente que en este lo que puedo ir analizando es no el grado de avance, pero sí el grado de consumo de una obra determinada entre lo presupuestado y lo que llevo real. Y obviamente a esto le incorporo lo que se ve aquí a la izquierda, ¿no es cierto?, que es lo que está facturado, ¿no es cierto?, versus los gastos que yo había presupuestado. A medida que yo vaya facturando las distintas certificaciones de obra y las vaya aplicando, obviamente que esto debería tender a ser más o menos igual. En la parte de gastos, ustedes acá tienen un montón de filtros que a veces, en muchos casos, particularmente para lo que son las constructoras, es importante, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero saber cuánto llevo gastado de un artículo determinado, de un producto determinado, de la arena, ¿no es cierto?, para todos los proyectos o para un proyecto en particular, ¿sí? ¿Ok? O sea, con lo cual, lo que me determina esto, o sea, cuál es el nivel de consumo en función de que yo lo haya presupuestado en algún momento, ¿sí? Ok. Visualmente, este, este, este tipo de reporte les permite imprimir eh, distintos tipos de listados. El listado agrupado es el listado en el cual, ¿sí?, yo puedo ver el mayor grado de detalle, o sea, ver dentro de un proyecto los gastos acumulados por rubro, por subrubro, y dentro de cada uno de esos exactamente qué es lo que se consumió, a quién le compré y qué fue lo que gasté, ¿no es cierto?, para cada uno de esos datos. Aquí abajo lo que voy a encontrar, bueno, lo mandé por mail, un segundo, cerrado. Otra de las formas es por planilla, ¿sí? El formato de planilla lo que me permite ver es una visualización un poco más global y más resumida, ¿no es cierto?, de cada uno de los gastos que yo tengo para una obra determinada.
Eh, y obviamente que gráficamente puedo ver, por ejemplo, lo mismo que yo estoy viendo en números en la parte de presupuestación, lo que me permite ver acá, ¿no es cierto?, es, obviamente, para cada uno de los rubros, ¿no es cierto?, cuánto llevo gastado. Acuérdense que yo esto puedo cambiar, por ejemplo, puedo cambiar la etiqueta, ¿no es cierto?, de esta forma voy a poder verlo, por ejemplo, por su rubro. Eh, un comentario que yo les hacía al principio. Si ustedes tienen una gran cantidad de subrubros, estos análisis se hacen complicados, ¿no es cierto? Porque obviamente este tipo de análisis, ¿no es cierto?, al tener n subrubros dentro de los rubros, ¿no es cierto?, este tipo de gráficos son prácticamente inmirables. ¿Sí? Bien, ok. ¿Hasta acá? ¿Alguna otra consulta? Vamos a esperar algunas consultas y después vamos a hacer un repaso general este, para ir dando finalizado. Bárbara Salazar me pregunta si eso puede ser en sin IVA. Sí, todos los valores son sin IVA, tanto en el momento de presupuestar. Recuerden que cuando yo inicié, les comenté que este valor, perdón, estos valores que teníamos presupuestados, ¿sí?, para un proyecto determinado o para todos, estos valores tenían que ingresarlos sin IVA. Y que estas imputaciones, ¿sí?, las imputaciones de estas facturas, también el sistema las mandaba sin IVA. ¿Correcto? Inclusive lo que facturamos. ¿Sí? O sea, si fuéramos un poco más al detalle, lo que nosotros le facturamos al cliente también está sin IVA. Siempre las comparaciones son sin IVA, por lo tanto son económicas, no son financieras. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Pregunta, ¿proyecto no tiene relación con la contabilidad? No, no tiene, Karina. No, no tiene relación con la contabilidad, es una excelente pregunta. Muchas veces se confunde lo que tiene que ver con la apropiación, eh, la apropiación a los rubros y subrubros de una obra con la definición, por ejemplo, de centros de costos en la contabilidad. No son lo mismo. Esto no está expresado en la contabilidad, sino a través de los comprobantes que lo componen. ¿Sí? Y los centros de costos, en definitiva, los centros de costos contables, nosotros son los centros de apropiación de ingresos y egresos internos de cada una de las empresas. ¿Sí? O sea, con lo cual, normalmente, estos son cosas totalmente distintas. Tampoco tienen una asociación directa a estos rubros y subrubros con los que estamos acostumbrados a ver en los artículos. ¿Sí? No tienen nada que ver una cosa con otra. Si recibo la devolución de material enviado, la hora, el ingresado del sistema e imputar el remito, lo descuenta, ¿verdad? Sí, 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 lo descuenta. Sí, o sea, tendrías que, en el caso de la devolución de materiales, obviamente nosotros no trabajamos mucho con este tipo de cosas, pero recuerden que cada vez que tienen que tener mucho cuidado cuando están cargando una factura o cargando un remito interno, inclusive es probable que yo no lo haya cargado, pero cuando yo hice un remito interno o hago una devolución, recuerden que el sistema por defecto siempre les va a mostrar el depósito que ustedes tienen asignado como usuario. Entonces es importante que tengan en cuenta que en algunos casos lo que tienen que hacer acá es tomar el depósito de la obra. ¿No es cierto? Si le están haciendo una devolución, obviamente lo que tienen que poner es el depósito de la obra porque es la obra de donde está saliendo. ¿Ok, Andrés? Bueno, perfecto. Vanessa me pregunta, ¿es posible asignar costos a diferentes proyectos desde las cargas realizadas en la parte de egresos de caja? No, lamentablemente no. No, lamentablemente no. Eso lo que te sugiero que podés hacer, o sea, si te pasa que tenés, a ver, si entiendo bien, si posiblemente tenés un pago de sueldos, por ejemplo, o una asignación de fondos que va
a varias obras, o sea, lo que te conviene después es ir a hacer la apropiación manual, digamos, de la apropiación manual de ese importe e ir apropiándolo parcialmente a cada una de las obras. Mucho más fácil todavía hacer un egreso por cada obra. ¿Alguna otra consulta? Sí, ya vamos dando por finalizado. Bueno, muy bien. Si no hay más consultas, ante todo les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Así que, bueno, vamos a ir dando cierre a esta nueva jornada de capacitación de Flexus. Eh, Les quiero agradecer la presencia de todos. Esperamos que la jornada les haya sido útil y que los ayude a utilizar y aprovechar mucho mejor las herramientas de Flexus. Muchas gracias y los esperamos a todos en las próximas capacitaciones. Que tengan todos buenas tardes.